Con lo cual solicito al secretario de este consejo que proceda a realizar el pase de lista de asistentes y hacer constar el quórum legal. Señora Presidenta. Señora Presidenta Maricela Bello Díaz. Presente. Consejera María Eugenia Golazo. Consejera Rocío Calleja. Presente. Consejera Leticia Martínez Velázquez. Consejero René Vargas Pineda. Presente. Consejero Felipe Arturo Sánchez Miranda. Presente. Ciudadano Valentín Arellano Ángel, representante del Partido de Acción Nacional. Ciudadano Manuel Alberto Saavedra Chávez, representante del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Ciudadano Ramiro Alonso de Jesús, representante del Partido de la Revolución Democrática. A la orden del secretario. Ciudadano Marcos Salazar Rodríguez, representante del Partido de Trabajo. Ciudadano Juan Manuel Simboliorio, representante del Partido Verde Ecologista. Ciudadano Alberto Zúñiga Escamilla, representante del Movimiento Ciudadano. Ciudadano Gerardo Robles Bautos, representante del Partido Nueva Alianza. Presente. Ciudadano Rubén Cayetano García, representante de Morena. Ciudadano José Antonio Montes Vargas, representante del Partido Comunista. Ciudadano Benjamín Luis Galeana, representante del Partido Encuentro Social. Presente. Ciudadano Ricardo Ávila Valenzo, representante del Partido de los Pobres de Guerrero. Señora Presidenta, con ustedes están presentes 7 consejeros electorales y 7 representantes del Partido Políticos. En consecuencia, en términos de los artículos 183 y 191, fracción segunda de la ley número 483 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero, existe quórum de asistencia y de votación para sesionar legal y válidamente. Gracias, señor secretario. Verificada la asistencia y certificado el quórum legal para la validez, declaro formalmente instalados los trabajos de esta sesión pública. Asimismo, solicito a la Secretaría de este Consejo que informe a sus integrantes sobre los asuntos del orden del día previstos para esta sesión extraordinaria. Gracias, señora Presidenta. Con su autorización, el uso de las facultades que la Secretaría Ejecutiva le confiere el artículo 191, fracción segunda de la ley número 483 de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Guerrero, se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado el siguiente orden del día. 1. Lectura del acta de la novena sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 12 de marzo del 2015. 2. Informe X050-SE, diagonal 20-03-2015, relativo al establecimiento del término de ley para impugnar los acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión extraordinaria del 12 de marzo del año 2015. 3. Informe 051-SE, diagonal 20-03-2015, relativo al estadístico del padrón electoral y lista nominal de electores, conforme al 28 de febrero del 2015, que remite la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a través de la vocalía del Registro Federal de Electores. 4. Informe 052-SE, diagonal 20-03-2015, relativo a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes número sub-JDC 749-2005 y sub-JDC 485-2015 acumulados y SDF-JE-19-2015. 5. Informe 053-SE, diagonal 20-03-2015, relativo al informe sobre el monitoreo realizado en medios de comunicación impresos locales y nacionales sobre encuestas por muestreo, encuestas de salida y o conteos rápidos para el proceso electoral ordinario del gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015. Punto número 6 es el informe 054-SE, diagonal 20-03-2015, relativo a la queja presentada por el ciudadano Federico Marcial Radilla en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional del Consejo Diputado Electoral 3, con sede en el Consejo de Juárez Guerrero, en contra del ciudadano Evodio Velázquez Aguirre, el Partido de la Revolución Democrática por funcionamiento de imagen y acceso de los estados de campaña bajo la modalidad del procedimiento especial sancionador, asignándole el expediente número IFC, diagonal TC, diagonal PES, diagonal 012, diagonal 2015. Punto número 7 es el aviso 006, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, sobre los casos de registro de las candidaturas
candidatos a diputados en mayo de la República y de representación constitucional. Punto número 8 es el acuerdo 053, diagonal SE, diagonal 20, mediante que se aprueban los lineamientos para el registro de candidatos a diputados por ambos municipios para el proceso electoral ordinario 2014-2013. Punto número 9 es el acuerdo 054, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, mediante que se aprueban los lineamientos para la integración y presentación de los informes anuales de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de México. Punto número 10 es el acuerdo 055, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, mediante que se aprueba la denuncia presentada por el ciudadano Mario Vicente Vélez Santana y Juan Mendoza Guatemala al cargo de consejeros electorales propietarios de los consejos distritales electorales 17 con sede en Chorica de Catalán y 11 con sede en Cihuatanejo de la Ciudad de Guerrero, respectivamente. Punto número 11 es el acuerdo 056, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, mediante el que se aprueba la validación del procedimiento de limitación restringida realizado por el Comité de Adquisiciones para la contratación del servicio de instalación, operación, capacitación, implementación, ejecución y difusión del programa de resultados electorales preliminares utilizados en el proceso electoral del gobernador, diputados de ayuntamientos 2014-2015. Y se autoriza la suscripción del contrato con la empresa de elecciones. Punto número 2 es el acuerdo 057, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, mediante que se aprueba la validación del procedimiento de la priorización directa en la empresa de investigación y monitoreo SADCB para la contratación del servicio de monitoreo cuantitativo y cualitativo de seguimiento de las notas en medios de comunicación ingresos a utilizar en el proceso electoral 2014-2015 de la elección del gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Es cuanto, señor. Señora Presidenta, me permito dar cuenta a los integrantes de esta Consejo General que se han integrado a esta mesa de sesiones el ciudadano Román Ibarra Flores, representante de Morena ante este Consejo General, y el ciudadano José Noé Contreras Análiz, representante del Partido Humanista. Señores integrantes de este Consejo General, someto a su consideración el orden del día al que se ha dado lectura. Si alguien tiene alguna participación. De no haber participaciones, le solicito al secretario ejecutivo someta a la aprobación de las señoras y señores consejeros, en su caso, el orden del día a que ha dado lectura. Señora Presidenta, se somete a la aprobación de las señoras y señores consejeros el orden del día que se ha dado lectura previamente. Esta aprobación, puede manifestarlo levantando la mano. Si se en contra, de la misma manera. Aprobada por unanimidad de los Gracias, señor secretario. Asimismo, y con fundamento en el artículo 30 del reglamento de sesiones del Instituto, esta presidencia somete a la consideración del Consejo General la dispensa de la lectura de aquellos documentos que fueron circulados previamente y serán informados y discutidos en el desahogo de los puntos del orden del día para pasar de manera directa a su discusión y aprobación en su caso. Si alguien tiene alguna participación aquí, de no ser así, le solicito al secretario ejecutivo someta a la consideración de los señores, de las señoras y señores consejeros, la dispensa de prácticamente de todos los puntos del orden del día para pasar de manera directa a su discusión, salvo en aquellos casos, la dispensa de la lectura, salvo aquellos casos y donde hubo modificaciones para verificar que se hayan incorporado en los términos solicitados. Señora Presidenta, se somete a la consideración y aprobación de las señoras y señores consejeros la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente para efectos de ser analizados en esta sesión y se pase de manera directa a la discusión
continuar con el desahogo del orden del día aprobado en esta sesión, solicito al secretario ejecutivo que dé cuenta del punto número 1. Con su autorización, señora presidenta, el punto número 1 es la lectura del acta de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 12 de marzo de 2015, y su aprobación. Si alguien tuviera alguna participación sobre el punto que nos ocupa. De no ser el caso, le solicito al secretario someta a la consideración de las consejeras y consejeros el contenido del acta de referencia. Señora Presidenta, se somete a la consideración y aprobación de las señoras y señores consejeros el contenido del acta de la 9ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, celebrada el 12 de marzo de 2015. Quienes estén por su aprobación, si no se manifestaron levantando la mano, por favor. Quienes estén en contra, aprobado. Gracias. Señor secretario, le solicito de cuenta del punto número 2 del orden del día. Gracias, señora Presidenta. Con su autorización, el punto número 2 del orden del día se dispone 050, diagonal C, diagonal 20-03-2015, relativo al vencimiento del término de ley para impugnar los acuerdos y resoluciones aprobados en la sesión extraordinaria del 12 de marzo del año 2015. Gracias. Se pone a consideración de los integrantes de este consejo si alguien tiene alguna participación sobre el informe que nos ocupa. Tiene la palabra el señor representante del PRD. Gracias, consejera presidenta. Quiero referirme a la queja presentada por Isabel Barrera Salgado, Marisol Cuevas Serrano y Reina Ramírez Santana, que manifiestan en la queja que son militantes del Partido de la Revolución Democrática. Checando nuestra lista nominal y el padrón, no están registradas. Voy a proceder en consecuencia a pedir las constancias de no aplicación de las mismas y vamos a proceder a hacer el análisis si están legitimados o no para presentar la queja con antelación al presentar. ¿Alguien más sobre el informe que nos ocupa? Sí, tiene la palabra el señor representante del grupo. Gracias. El Consejo General, el informe que nos ocupa nos da cuenta del recurso que presenta el Instituto Electoral Ciudadano que presentan las ciudadanas Silvia Isabel Barrera Salgado, Marisol Cuevas Serrano y Reina Ramírez Santana, y es concretamente en contra del acuerdo mediante el cual se indicaron los criterios para el cumplimiento de los principios de paridad de género y alternancia de los partidos políticos. Aquí quiero resaltar que este acuerdo, que oportunamente fue aprobado por este Consejo General, obedece a lo estipulado en el artículo 114, fracción 18 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este acuerdo, bajo ninguna razón o circunstancia, es violatorio por cuanto hace la paridad de género. Por el contrario, tanto en el acuerdo como en los anexos que se aprobaron aquí, se hizo el ejercicio de cuál es la asignación y cuál es el orden que deben de seguir cada uno de los candidatos, cada uno de los que van a estar integrando las planillas para los ayuntamientos, particularmente en el caso de las diputaciones creo que es muy claro y creo que está más que detallado, que son 14 distritos para mujeres, 14 distritos para hombres, pero en el tema peculiar particular de los ayuntamientos está muy específico la fracción 18 del artículo 114 y
y como consecuencia considero que no hay una violación a ninguno de los derechos de las señoras. Es respetable, finalmente están haciendo valer su derecho, sin embargo tendremos que estar pendientes y atentos al uso que va dando por los antecedentes que se han dado en Querétaro y en el estado de Morelos. Es cuanto. ¿Alguien más sobre el informe que nos ocupa? De no ser el caso, solicito al secretario ejecutivo tenga por desahogado el punto número 2 y de cuenta del punto número 3 del orden del día. Señora Presidenta, el punto número 3 del orden del día es el informe 051, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, relativo al padrón electoral y lista nominal de electores, conforme al 28 de febrero del 2015, que remite la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a través de la vocalía del Registro Federal de Electores y Guerrero. Señora Presidenta, se hicieron los agregados que se solicitaron en la reunión previa, que fue un comparativo de cómo ha venido evolucionando la actualización del padrón electoral y lista nominal de electores a partir de octubre de 2014 y hasta el último informe. Señores, si nos escuchamos. El día del 28 de febrero, y el que se está dando cuenta en este informe. Si alguien tiene alguna participación sobre el informe 051, tiene la palabra el señor representante de Nueva Alianza. Muchas gracias, consejera presidenta. Mi intervención es para compartir con ustedes, consejeras y compañeros representantes de los partidos políticos, un artículo que se publicó ayer en el periódico El Universal, un periódico de circulación nacional, titulado La viabilidad de las elecciones, suscrito por el consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, y que dice lo siguiente: hay una genuina preocupación en la opinión pública acerca de la posibilidad de que las elecciones en Guerrero se puedan efectuar el próximo 7 de junio. Sin embargo, la inquietud puede deberse más a un problema de percepción que a dificultades reales en el trabajo del Instituto Nacional Electoral. Hagamos un corte de caja de lo que ha hecho la autoridad electoral. En Guerrero hay 2.404.579 ciudadanos inscritos en la lista nominal, que difiere de lo que establece este informe, porque aquí en el informe 051 diagonal SE diagonal 20-03-2015 establece que la lista nominal es de 2.565.696 con corte al 28 de febrero del año del 2015. Entonces hay un error. Quiero suponer que pues obviamente los consejeros nacionales no son dioses, son seres humanos, y que aquí tuvo un error Ciro Murayama. Y continúa diciendo: quienes votarán para elegir 9 diputados federales de mayoría relativa, un congreso local de 46 diputados, 81 ayuntamientos y la gubernatura. Para ello el INE tiene previsto instalar 4.095 casillas únicas, es decir, en las que se votará tanto en la elección local como en la federal. Esas casillas, como ocurre en el resto del país, serán instaladas y operadas por ciudadanos. Se requiere de 44.000 funcionarios de casilla, por cada una 6 titulares, un presidente, 2 secretarios y 3 escrutadores y 3 suplentes, por lo que el INE ha desplegado a 1.761 capacitadores y supervisores electorales, quienes recorren toda ciudad, pueblo o caserío para contactar, persuadir, capacitar y asistir a las personas seleccionadas. La ley electoral dispone que se debe insacular a 13% de los ciudadanos de la lista nominal para ser invitados a participar como funcionarios de casilla, lo que implica en Guerrero 328.880 personas. En diciembre
el INE seleccionó en todo el país a sus capacitadores y asistentes. Si bien 2 exámenes de selección no se realizaron en Guerrero en la fecha prevista, se efectuaron unos días después y las tareas de capacitación en el estado iniciaron el 9 de febrero, al igual que en todo el territorio nacional. Cabe decir que a la convocatoria del INE para contratar capacitadores electorales acudió un total de 4,733 guerrerenses, es decir, 3 veces más de los requeridos. A la fecha, es decir, ayer 19 de marzo del 2015, se ha capacitado ya a 61,949 ciudadanos a lo largo y ancho de Guerrero. De estos, 61,431 son aptos, esto es, que reúnen los requisitos de ley, han aceptado participar y cumplieron con la primera etapa de capacitación. En términos generales, ya hay más ciudadanos dispuestos a instalar casillas de los que se requieren. Se ha mencionado que no hay condiciones para integrar las mesas en Chilpancingo, Iguala y Tlapa de Comonfort. Sin embargo, en Chilpancingo se necesitarán 4,833 funcionarios de casilla y se han capacitado a 5,600. En Iguala se requieren 5,517 funcionarios de casilla y ya se cuenta con 8,647 ciudadanos aptos. Y en Tlapa, donde se precisará de 5,238 funcionarios, ya se ubicó a 5,193 aptos. Cuando aún falta medio mes de trabajo, la dificultad más frecuente para encontrar ciudadanos aptos para desempeñarse como funcionarios de casilla en Guerrero, dadas las condiciones socioeconómicas, es el alto índice de analfabetismo. Es decir, para el INE no hay cuestión del movimiento popular guerrerense para impedir las elecciones. Para el INE lo que más le preocupa es el analfabetismo de los guerrerenses, no las amenazas de cerrar instalaciones como le pasó a la vocalía ejecutiva, como le pasó al distrito 5, el distrito 5 de Tlapa, el distrito 7 de Chilpancingo. No, lo más preocupante para ellos es el analfabetismo y lo retrasado. Nos pintan como si fuéramos apaches pintados para la guerra o en luna llena. Otro tema que ha suscitado interés es la capacidad para ubicar casillas en determinados lugares. La definición de dónde se instala cada casilla le corresponde a los consejos distritales del INE, 9 en Guerrero. Después de hacer recorridos e identificar los sitios óptimos, hasta ahora se prevé que 1,425 casillas se instalen en escuelas, no solo primarias, sino incluso preparatorias, 699 en oficinas públicas, 2,664 en lugares públicos, plazas o kioscos y 201 en domicilios particulares. Así que al corte del 17 de marzo puede decirse que en Guerrero, como en el resto del país, la organización de la elección va, y pese a lo complicado del entorno, va bien. Lo suscribe como consejero del INE. Yo comparto esta nota periodística suscrita por el consejero nacional Ciro Murayama para que de la versión estenográfica se le solicite el informe al vocal ejecutivo David Alejandro para que nos proporcione lo que el INE ya sabe y no nos quiere compartir el señor. Tal pareciera que ellos, con recursos del INE, van a contratar a los capacitadores y a los funcionarios del INE. Los señores no dicen que el 50% de los apoyos que se les van a otorgar a los capacitadores, a los funcionarios de casilla, va a surgir del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y el señor David Alejandro Delgado Arroyo, en su calidad de vocal ejecutivo, ha sido omiso en proporcionarle a este órgano electoral la información
que muy comedidamente ya la tiene el Instituto Nacional Electoral, menos nosotros como órgano local administrativo de este proceso electoral local. Es cuanto, consejera presidenta, muchas gracias. Alguien más sobre el punto que nos ocupa, que es lo relativo al estadístico del padrón electoral y la lista nominal. Tiene la palabra el señor representante del PRD. Constantemente hemos hecho reclamos airados por la descoordinación que de alguna manera se ha empecinado en llevar el INE en Guerrero, y particularmente el vocal ejecutivo. El asunto es que el informe que nos ocupa dice que en enero del 2015 tuvimos un padrón electoral de 2.566.038 ciudadanos inscritos en el padrón. Y en febrero nos dice que hay 2.565.696, es decir, el padrón con sus mismos datos, que es contradictorio, dice que baja. El padrón no puede bajar, hay una contradicción ahí. Luego, la lista nominal en enero es de 2.333.317 y en febrero hay una lista nominal de 2.262, lo cual es correcto. La lista nominal va incrementando. El padrón no puede incrementar a partir del corte en que se emitió, o si incrementa tiene que subir, no tiene que bajar. Aquí en este caso hay un decremento de enero a febrero cuando pues es contradictorio. Pero finalmente estos datos no nos dicen absolutamente nada para nosotros, son datos duros que no nos sirven para poder hacer ningún cálculo. Por mi cuenta, o al menos en el INE mismo, se ha hecho una proyección de casillas con esa lista nominal de 4.995 casillas, de las cuales hay 2.676 casillas básicas, 2.062 contiguas, 203 extraordinarias y 57 especiales, de un total de 2.749 secciones electorales. Pero aparte de estos datos que no nos dicen, tampoco nos dicen, y nosotros este órgano lo desconoce, que hay 76 casillas que, de acuerdo a la reforma electoral, no cumplen con el rango de 50 ciudadanos inscritos en la lista nominal, y que por tanto tampoco se nos ha dicho, tampoco se nos ha informado, al menos aquí en la mesa, de dónde esas 76 secciones electorales, dónde van a pasar a votar. ¿Dónde van a pasar a votar los ciudadanos de esas secciones electorales que no alcanzan el rango de 100 ciudadanos inscritos en la lista nominal? Luego, tampoco se nos informa con puntualidad, porque el INE tiene dentro de la reserva 1.300 casillas, secciones electorales de atención especial. Tampoco se nos informa qué estado guardan esas casillas de atención electoral, como tampoco sabemos qué va a pasar con esas 76 casillas que, de acuerdo a la reforma electoral, no cumplen con el rango de ciudadanos inscritos en la lista nominal. Tampoco se nos ha entregado el cálculo, que ellos ya lo deben tener, yo lo he hecho por mi cuenta, el cálculo de casillas urbanas y casillas rurales, que para nosotros ese dato es fundamental para poder calcular y empezarnos a preparar para los representantes de casilla y los representantes generales, cumpliendo con el rango de 10 casillas urbanas y 5 casillas rurales. Por tanto, vuelvo a poner en la mesa como partido de que se le solicite, si no es exigir, a la Junta Local Ejecutiva del INE nos provea de toda esta información que para nosotros es muy valiosa y muy importante. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor representante. En el orden, el señor representante del PRI. Gracias.
Primero, agradecer a la comisión porque hace rato que teníamos la reunión previa, hacíamos el señalamiento de que teníamos alguna variación en los resultados que estaban publicados del padrón electoral y de la lista nominal, que nos estaban proporcionando con los que estaban apareciendo, los que aparecen en la página del Instituto Electoral. Afortunadamente modificaron este informe y agregan el mes de enero, el mes de diciembre, el mes de noviembre y octubre del 2014, y nos permite tener más o menos el antecedente de cómo se está moviendo tanto el padrón electoral como la lista nominal. Y esto es importante porque hay variaciones en los números. Bien, el compañero del partido Nueva Alianza acaba de señalar un número del padrón electoral que no tiene coincidencia con lo que se nos ha informado. El compañero representante del PRD habla de 4.995 casillas. Yo tengo entendido que son 4.905 casillas proyectadas, 4.905. Hay una variación de 90, los datos que tengo. Y es importante que el INE nos esté proporcionando los datos correctos y precisos. Lo ideal es que les generen ustedes un soporte para que nosotros podamos tener esta información real y a su vez la podamos llevar a los partidos, sobre todo en este tiempo que estamos en campaña para los candidatos y poder establecer las estrategias correspondientes para el día de la jornada electoral. Creo que es importante que la relación que se está dando con el INE la vayamos generando con certeza y con los antecedentes propios de los datos que se están dando. Es Juan. Sí, gracias. ¿Alguien más en el orden? En el caso, le solicitaría al secretario ejecutivo tenga por desahogado este punto y dé cuenta del punto número 4 del orden del día. Suspensión, señora presidenta. El punto número 4 del orden del día es el informe 052, diagonal SD, diagonal 20-03-2015, relativo a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta JDC 749, diagonal 2015, y su JRC 485, diagonal 2015, acumulado, así como el SDF JE-19, diagonal 2015. ¿Y alguien tiene alguna participación sobre el informe que nos ocupa? Tiene la palabra el señor representante de Morena. Sobre el punto anterior me llama la atención que aprueban tal y como está el punto ahí, pero yo escuché planteamientos de tres compañeros de partidos políticos, peticiones en concreto, ¿no? Y no se incluyen en el desahogo del punto, no así es que se aprueba el punto como está. Y yo escuché peticiones, no se pronunciaron sobre ellas por cuestión de procedimiento. Bueno, estamos ya en el punto número 4, no se aprueba porque los informes no se aprueban. En reunión de trabajo hicimos la precisión que el padrón sí puede decrecer por las actualizaciones y la gente que se baja del padrón por defunciones básicamente. Entonces, y se dio cuenta de ese. Entiendo que el total de las casillas con lista nominal, padrón electoral son proyecciones ya hechas por nosotros en función de los resultados. En relación al dato que tiene el señor representante del PRI sobre las 4.905, era una proyección de hace 2 meses, algo así. Se van actualizando estas proyecciones y entiendo que la tabla que se adjunta pues son las proyecciones que tiene. Pero sí, antes le solicito de cuenta al señor secretario la incorporación de un representante más a esta mesa de sesiones. Sí, como a los integrantes de este Consejo General que se ha integrado a esta mesa el licenciado Manuel Macín Mollorido, representante del Partido Verde Ecologista de México. Sobre el punto número 4, que el maestro Zúñiga, sobre el punto número 4.
Gracias, presidenta. Es en relación a la discusión que se da sobre el corte de la lista nominal. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el consejero responsable de llevar las estadísticas del registro de electores? No hay comisión, no hay responsable del consejero. ¿Quién es el responsable? A ver, Es una pregunta que hago. lo que sé. Porque en razón de eso tenemos que comentar que aunque se informe, pues debe de vigilar el proceso de los cortes de las estadísticas para que haya cuestiones de puntos de aclaración y por lo menos preocuparse en ponerle atención a lo que establecen los tres representantes de los partidos políticos. Se dan cifras, de las tres cifras que dieron, ninguna es precisa. Aquí consultando en otra base de datos son 4.800 infracción de 4.805 infracción de casillas. Entonces, hay ambigüedad de información. Debe haber un consejero responsable para mantener esta información precisa, porque sí es importante saber y conocer la cantidad exacta de las casillas que se van a. Es cierto que pueden decrecer, y no son 100 los integrantes, perdón, no son 50, son 100 para corregir al compañero del PRD, 100 miembros, 100 ciudadanos mínimos para integrar una casilla. Son datos imprecisos y debe de haber un consejero electoral responsable de esta área, pues para que por lo menos en la relación que se tiene con el INE nos informe con precisión la información que se cruza con esta operación. ¿Es cuándo? Sí, adelante, señor secretario. Bueno, para dar respuesta a la inquietud del representante de Morena y los comentarios de Maestro Zúñiga, quisiera primero comentar que no hay que perder de vista quién es la autoridad en materia registral de electores, es el INE, es quien controla y quien tiene los datos frescos acerca de tanto el padrón como lista nominal, los datos del registro federal de electores. Lo que nos llega a nosotros son informes, efectivamente hay una inconsistencia que se está evidenciando aquí con las cifras que ellos tienen, que son cifras actuales, y las cifras que nos proporciona a nosotros en vía de informes periódicos, diarios, y que pues, dado el convenio de coordinación que se da entre las dos autoridades, pues está obligado a proporcionarlos. Formalmente el último informe es el del día 28 de febrero. Sencillamente hay una inconsistencia lógica con las cifras que manejó el consejero electoral José Murayama, de la que se dio cuenta. El compromiso de esta Secretaría Ejecutiva como responsable de la parte operativa de este Instituto Electoral es solicitar la información que está pidiendo el representante de la Revolución Democrática, el representante del Partido para que podamos tener los datos y el señor representante del Partido y podamos tener los últimos datos. Yo creo que no hay simplemente y no hay inconveniente compañeros de Seguridad Nacional como ahora el compromiso para atender la petición es que vamos a proceder a Gracias. Yo lo que sí solicito, señores, es que una vez cerrado el punto no podemos regresar, sino no podemos avanzar también. Por eso se hace la pregunta de si hay más participaciones. Hay más participaciones. En primera ronda ya habíamos agotado el punto número 3. Estamos en el punto número 4. ¿Hay alguien que desee participar sobre el informe número 4, sobre el informe 052? Sobre el procedimiento, Presidenta. Sí, adelante. A mí no me parece que se conduzca la sesión como si tuvieran prisa. Creo que hay que dar lugar a que se desarrollen los puntos con suficiente tiempo. Yo no entiendo por qué, y eso lo vi desde la primera vez que yo vine, lo digo con todo respeto. Entonces,
tanto la presidenta como el secretario ejecutivo tienen ese comportamiento. Y yo creo que no se justifica. Hay que dar más margen. Yo lo hice así porque, bueno, se paró agotado el punto y creo que había peticiones que no se acordaron. Lo que acaba de plantear el secretario es correcto. Eso debió haberse planteado en el punto. Lo acordaron, lo plantearon porque yo planteé esto. Nada más. ¿Alguna otra participación? Para pasar, señores, al punto número 4 del orden del día. Si alguien tiene alguna participación sobre el punto número 4 del orden del día. De no haber participaciones, solicito al secretario de este consejo de cuenta del punto número 5 del orden del día. Con su autorización, señora presidenta, punto número 5 del orden del día es el informe 053, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, relativo al informe sobre monitoreo realizado en medios de comunicación impresos locales y nacionales sobre encuestas por muestreo, encuestas de salida y o conteo rápido para el proceso electoral ordinario del gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015. Gracias, señor secretario. Antes de pasar a las participaciones, si las hubiera, le solicito de cuenta de la integración de un representante más a esta sesión extraordinaria. Con su autorización, señora presidenta, se da cuenta de los integrantes de este Consejo General de la incorporación del ciudadano Ricardo Ávila Valenzo, representante del Partido de los Demócratas. Gracias. Ahora sí, someto a la consideración de los integrantes si alguien desea hacer uso de la palabra sobre el punto que nos ocupa, que es el punto número 5. A ver, me informan que cambiaron los informes, uno de los puntos modificados, un informe modificado, pero no adjuntaron los anexos. ¿Sí? Los anexos no cambiaron. Que le regresen lo que tenían para... Si alguien tiene alguna otra participación en lo que el personal técnico regresa los documentos que recogieron, solamente la parte relativa al anexo, por favor. ¿Quieren participar en torno al anexo? Es importante tener la A ver, en el orden tiene la palabra. Me gustaría de los proponerles precisar ahí la participación, pero hay varios requerimientos que se hicieron en base al monitoreo que se realizó a los medios impresos. Sin embargo, la mayoría no cumplieron. La pregunta es, ya no contestaron los oficios, los requerimientos que les hicieron, y nada más de en el anexo aparece que 2 periódicos están dando respuesta al requerimiento que se les hizo. ¿No? Y es completamente, uno es el sol de Acapulco, son de Acapulco, y lo que respecta al grupo Impacto. La pregunta,
solicitaron esa información y ya no llegaron ni extemporando la información. Sí, adelante, secretario. No, efectivamente se les hicieron los requerimientos a los medios y el informe da cuenta de lo que procede en este caso, que es, tenemos en la segunda página del informe, después de las fracciones de la lectura, como resultado del monitoreo de encuestas publicadas, se ha identificado a 4 medios de comunicación que habiendo publicado encuestas electorales no entregaron a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral el estudio científico que respalda los resultados dados a conocer. En el caso previsto de 5 días naturales, establecen los lineamientos contenidos en el acuerdo libre diagonal 220 diagonal 2014. Por anterior, la Secretaría Ejecutiva regularía la entrega de los estudios científicos que contienen los criterios generales de carácter científico que establecen los lineamientos emitidos por la Autoridad Electoral Federal, de acuerdo a los recursos que se relacionan en el cabe hacer mención que a la fecha solo se recibió respuesta de parte del órgano de estudio de dicho caso, porque informó que no tenía estudio de referencia. Por lo que respecta a los demás, no se ha recibido ninguna información en base a sus resultados. Este incumplimiento será publicado en la página de internet del Instituto Electoral bajo un link con el título Encuestas publicadas y no entregaron los estudios científicos. ¿Cuáles serían esos medios? Los que están en el anexo 3, excepto el Sol, el Chilpancingo, el Sol de Seguimos estando sin información porque el anexo no lo citaba, no está. Por eso te preguntaba, secretario, tú que lo tienes, por lo menos menciona. Quisiera saber cuáles son los que nunca hacen caso de nada. Voy a permitir dar lectura al anexo 3. Si nos escuchamos, señores. En este anexo 3 se da cuenta de diversos oficios que envió la Secretaría Ejecutiva a los periódicos El Sur, La Jornada de Guerrero, El Sur de 17 de febrero, La Jornada de 17 de febrero, El Sur de 19 de febrero, La Jornada de Guerrero de 23 de febrero, El Sur de 23 de febrero, Sol de Chilpancingo de 23 de febrero, Sol de Acapulco de 23 de febrero, El Sur de 3 de marzo y El Sur nuevamente de fecha 4 de marzo. De todos estos, excepto Sol de Chilpancingo, el Sol de Acapulco, será la publicación que Gracias, señor secretario. Si alguien tiene alguna otra participación sobre el informe que nos ofrece. ¿Nadie más? ¿Alguna otra participación sobre el informe que nos ocupa? De no ser el caso, solicito al secretario tenga por desahogado el punto número 5 y proceda al desahogo del punto número 6 del orden del día. Gracias. Con su autorización, señora presidenta, el punto número 6 del orden del día es el informe 054, diagonal SE, diagonal 20-03 del 2015, relativo a la queja presentada por el ciudadano Federico Marcial Radilla en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital Electoral 3, con sede en Acapulco de Juárez Guerrero, en contra del ciudadano Evodio Velázquez Aguirre y del Partido de la Revolución Democrática, por posicionamiento de imagen y actos anticipados de campaña bajo la modalidad del procedimiento especial sancionador,
¿A cuál será asignado el número del expediente? IPC, diagonal IPC, diagonal PNS, diagonal 012, diagonal 2015. Si alguien tiene alguna participación sobre el informe que nos ocupa. Sí, tiene la palabra el señor representante del PND. Gracias, consejera presidenta. Pues para dar cuenta que el candidato y el Partido de la Revolución Democrática, hemos comparecido para darle seguimiento a esta queja que se ha presentado por posicionamiento de imagen y actos anticipados de campaña del compañero Evodio Velázquez Aguirre. Decirles que Evodio no tiene necesidad de hacer posicionamiento de imagen ni hacer actos anticipados de campaña. Ella fue diputado federal, fue diputado local, fue secretario general del partido, tiene una amplia trayectoria en la ciudad y puerto de Acapulco. Una persona que ha servido a la gente, que ha hecho buen legislador, fue buen gestor y por tanto tiene una imagen de sobra en el puerto. La queja que nos ocupa pues es una queja que responde pues a las guerras intestinas del PRI. Están ocupados de sus pleitos internos y pues no saben cómo parar a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática. Es una queja a todas luces ociosa, distractora, que vamos a demostrarle ante la autoridad correspondiente que no tiene razón de ser. Evodio tiene un posicionamiento imagen desde hace mucho tiempo y que hoy que se preocupa el PRI, nosotros hemos dicho y presumido que no nos alcanzan ni con el tren Mali. Estamos muy despegados de los candidatos del PRI, particularmente en Acapulco. Es cuanto nos queda. Gracias, señor representante. ¿Alguien más sobre el punto que nos ocupa? Tiene la palabra el señor representante del PRI. Muchas gracias. Efectivamente, el 5 de marzo del presente año, el compañero Federico Marcial Radilla, representante del Partido Revolucionario Institucional, presentó la queja en contra de Evodio Velázquez Aguirre por una clara violación a la ley electoral, con un posicionamiento de imagen que ha estado realizando la ciudad de Acapulco desde hace más de un año, con actos evidentemente que son violatorios, son actos anticipados de campaña, con mítines, donde ha estado acarreando a gente. Y Federico, puntualmente con otros compañeros representantes de los distritos de Acapulco, se dieron a la tarea de recabar las pruebas que fueron ofrecidas dentro de la queja. Y no es tan solo un video, no es tan solo un volante, sino son diversas publicaciones, son diversos audios que ellos incluso en sus cuentas de redes sociales las han estado publicando, donde han estado invitando a que se sumen al proyecto de Evodio, lo que es violatorio a la ley. Y el Partido Revolucionario Institucional ha estado pendiente de que se dé cumplimiento a la ley, que se respete la ley, y sé que eso les ha causado molestia, particularmente al Partido de la Revolución Democrática. No es ociosa, ni tampoco es intestina la queja. Se demuestra plenamente con las pruebas que se han ofrecido, las violaciones que se han estado cometiendo. Me dice llevar mucha ventaja, particularmente en Acapulco. Yo difiero mucho, respeto su opinión, pero difiero completamente de
de las opiniones que él está diciendo. Y lo importante son las pruebas que aquí mismo en este órgano electoral se han estado aportando con el punto que acaba de pasar, donde las encuestas están dando cuenta de cuál es la aceptación y la preferencia que tiene el Partido de la Revolución Institucional. Creemos y confiamos que el órgano electoral va a resolver conforme a derecho, apegado a derecho, e impondrá la sanción correspondiente a este actor político. Es cuanto. ¿Alguien más sobre el informe que nos ocupa? En primera ronda, ¿alguien más sobre el informe que nos ocupa? En segunda ronda, tiene la palabra el señor representante del PRD. La queja parte de ociosa es frívola y por tanto ya debió haberse declarado infundada. Sin embargo, como que la autoridad le está haciendo el paro al PRI y a Héctor Astudillo, que en realidad no es el joven ese que la promueve, el nombre Federico Marcial Radilla. Él obedece a sus patrones y en este caso a Cuauhtémoc Salgado, Héctor Antonio Astudillo Flores y de paso a Manuel Alberto Saavedra Chávez, porque pues, no quisieron dar la cara para no avergonzarse de una queja que a todas luces va a ser improcedente. Pues nosotros vamos a demostrar ya a la autoridad que el video del cual hace referencia no contiene absolutamente nada que sea constitutivo de un delito electoral. Es un video que todo tiene menos de las cosas que le imputa el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Pero tenemos confianza en que como es una queja frívola, tendrá que declararse infundada. Es cuanto nos quiero ofrecer. Gracias, señor representante. En segunda ronda, ¿alguna otra participación? Tiene la palabra el señor representante del PRI. Gracias. Quiero señalar al compañero representante el video, todo tiene banderas, logos, colores alusivos al partido, playeras alusivas al partido, playeras con la cara, con la imagen de Jesús Evodio, mantas donde están pidiendo y dando respectivamente el apoyo. En efecto, el video todos los días en el código a la ley. Federico y los otros compañeros, Cuauhtémoc, representante del distrito 4 federal, no Cuauhtémoc Salgado Romero, han estado muy pendientes de realizar esta queja, de aportar las pruebas y de justificar las violaciones que Evodio ha estado cometiendo. No es frívola, si fuera que por allá hubieran desarrollado, estuviéramos esperando una sanción correspondiente. Sin embargo, se ha justificado plenamente, se ha dado cumplimiento a lo que establece la ley, por lo tanto puede entrar al procedente, entrar al Tribunal Estatal Electoral para que este emita la retribución que corresponde. Gracias, señor secretario, representante del PRI. Si no hay más participaciones en segunda ronda, de no haber más participaciones, le solicito al secretario tenga por desahogado el punto número 6 y de cuenta del punto número 7 del orden del día. Gracias, señora presidenta. Con su autorización, el punto número 7 del orden del día es el aviso 006, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, sobre los plazos de registro de las candidaturas a diputados de mayoría relativa a la representación del Consejo de la. Si alguien tiene
alguna participación sobre el aviso de referencia? De no haber participaciones, solicito al señor secretario tenga por desahogado el aviso de referencia. De cuenta del punto número 8 del orden del día. Autorización, señora presidenta, el punto número 8 del orden del día es el acuerdo 053, diagonal C, diagonal 2015, mediante que se aprueba los lineamientos para el registro de candidatos a diputados por ambos municipios para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Me permito repetir el grupo, señora presidenta, el grupo es el siguiente. Acuerdo 053, diagonal C, diagonal 20-03-2015, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidatos de diputados por ambos municipios y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2014-2015. ¿Qué pasó? Ahí hubo algunas modificaciones. Solicitaría al señor secretario ejecutivo de cuenta de cuáles fueron estas modificaciones y en qué término quedó ya planteado el acuerdo de referencia. Sí, me voy a permitir dar cuenta, señora presidenta, de la autorización de las modificaciones a los lineamientos 11º, 12º y 17º de los lineamientos. El punto 11º de los lineamientos dice lo siguiente: se instruye a los presidentes de los consejos distritales para que los días 4 de abril, más tardar a las 11 horas, celebren la sesión de aprobación del registro de candidaturas a diputados de mayoría relativa y ayuntamientos de aquellos que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de México. El decimosegundo es el contenido siguiente. El Consejo General de este instituto funcionará los días 4, 15 y 24 de abril para registrar de forma supletoria las candidaturas de diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, así como de diputados de representación proporcional que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de México. El lineamiento 17º dice lo siguiente: es derecho de los partidos políticos que pueden solicitar la sustitución de sus candidatos libremente dentro de los plazos para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos. Por renuncia de los candidatos hasta 30 días antes de la elección y por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad de los candidatos, por ello, se requiere a los partidos políticos acreditados de este registro electoral para que en un término de 5 días a partir de la aprobación de estos lineamientos informen a este organismo electoral el nombre o nombres de los funcionarios o órganos computados de la actividad externa para firmar las solicitudes de registro y sustituciones de candidatos para el proceso electoral ordinario del gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015. Sí, gracias. A ver, nos sustituyeron el acuerdo, pero entiendo que quedó en los mismos términos del anterior. No sé qué pasó ahí. A ver, nada más solicitaría que enviaran a los correos de los señores consejeros, consejeras y los representantes del acuerdo de representantes hoy, con los representantes
Los documentos que hayan sido modificados, tanto se hace la fotocopia del documento de referencia. ¿Hay alguna otra participación sobre los lineamientos? Sí, adelante, señor. Presidenta, tanto el aviso como el acuerdo que nos ocupa, que contienen los lineamientos a la vez de los registros y que de alguna manera engloba también las fechas de registro, las fechas de las instituciones y las fechas de la aprobación del registro, pues tienen el propósito de que nadie incumple la ley y que nadie tenga que pasárselo los términos, por un lado. Por otro lado, creo que tiene centralmente el propósito de que se cumpla con la paridad de género que de alguna manera también establece la ley. Y bueno, en la reunión previa que comentábamos, dio claridad sobre todo para todos aquellos partidos que no logren registrar en los 28 distritos locales electorales. En el caso del Partido de la Revolución Democrática, la ley contempla que de los distritos ganados por cada distrito, los distritos ganados por cada partido, la mitad de sus distritos tienen que ser para hombres y la mitad para mujeres. En el caso del PRD hay 22 distritos ganados, 11 fueron para mujeres y 11 para hombres. De los 6 distritos perdidos, 3 fueron para mujeres y 3 para hombres. Hay claridad en cuanto a la equidad de género ahí, como también hay claridad sobre las fechas de los registros constitucionales, las fechas para subsanar que deben ser dentro del término del registro constitucional, la fecha para la aprobación del registro y por tanto también queda muy claro la fecha para las aperturas de campaña de las 3 elecciones. En el caso de gobernador ya quedó establecido y ya inició el día 6 de marzo. Las de diputados locales tendrán que iniciar el 5 de abril y las campañas de presidentes municipales, síndicos y regidores tendrán que aperturarse el 25 de abril para culminar 3 días antes de la elección, que va a ser aproximadamente el 3 de junio, para llevar a cabo, y vamos a estarnos proclamando como partido triunfador de la mayoría de las alcaldías del Congreso Legislativo y de la gobernatura, el Partido de la Revolución Democrática, en candidatura común con el Partido del Trabajo, con toda claridad, en el Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Congreso de Guerrero y los 81 ayuntamientos también del mismo Estado. Es cuanto. Y tendrá que seguir siendo opositor el PRI por otros 6 años más. ¿Alguien más sobre el acuerdo que nos ocupa? Sí. Tiene la palabra el señor representante del PRI. Muchas gracias. Efectivamente, hace un rato tuvimos en la reunión previa una discusión, y más que una discusión, un análisis bastante detallado sobre los lineamientos para el registro de candidatos de diputados por ambos principios y lo que será el registro de ayuntamientos. En estos lineamientos se detalla muy puntual lo que establece la ley electoral en su artículo 15 transitorio, que son las fechas de registro, los tiempos en los que habrá de presentarse los registros tanto de diputados como de ayuntamientos, y se está estableciendo puntualmente cuál es el tiempo que van a tener los partidos, los candidatos, para poder subsanar aquellas condiciones que pudieran presentarse en su registro, y las fechas en las que habrá de sesionarse para generar o para declarar la aprobación de los registros que se presenten por los partidos. Estos lineamientos vienen a trazar la ruta precisa para cada uno de nosotros y hacer lo que la presentación de documentos
electorales del Estado de Guerrero y da cumplimiento también con el requisito de elegibilidad de cada uno de los candidatos que se vayan a presentar. Se señalaba hace un momento en la reunión los casos que pueden presentarse a los partidos que no reúnen los 28 distritos que pudieran quedar en algún tema non. Y creo que ya quedó salvada esa situación, que no generara una laguna jurídica para este órgano electoral. El Partido Revolucionario Institucional está buscando y determinando cuál va a ser la logística para registrar a los candidatos que lograrán el triunfo en el proceso electoral del 7 de junio próximo y que habrán de ocupar los cargos de diputados aquí en el Congreso del Estado de Guerrero. Gracias, señor representante. ¿Alguien más tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa? Tiene la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Yo no recuerdo si habrán comentado y si me acepto que me haga recordatorio. Este es en función de la fórmula así, más observando la equidad de género. ¿Qué va a pasar si es la misma modalidad de pregunta es para la gestión de los distintos legislatura común? Lo que se está viendo es derechos y normas. ¿Qué va a pasar si se mueven las legislaturas comunes? La paridad de las candidaturas comunes. Sí, le solicito al señor secretario de respuesta al planteamiento hecho por el representante del PT. Adelante. Este aspecto está considerado dentro de los lineamientos del ministro de Debe de considerarse porque todavía no se ha firmado ningún convenio. Debe de considerarse en el convenio que se vaya a suscribir que las candidaturas comunes, que se respete la paridad, porque no hay ningún convenio ahorita de firmado por candidaturas. No hay ningún lineamiento, no hay cómo hacerse, pero tienes que respetar eso, el convenio. A ver, para que no sea diálogo, concluye el señor representante. ¿Dónde está? Dice vamos a respetar, pero normal ahora las candidaturas comunes, hasta cuándo las comunes que hay, si termino impar y si termino en par. A ver, alguien. La regla para cumplir esa parte está contenida en los lineamientos de candidaturas comunes, es para todas las candidaturas comunes. Tienes que observar. Ya está aquí. Vas a observar. Sí, en el orden tiene la palabra el señor consejero. Adelante, señora Almadelia. Señores representantes, si nos escuchamos. Si disipo la duda. Establecimos en los lineamientos para las candidaturas comunes el supuesto. Se trata de que cuando incluso lo comentamos cuando su aprobación, las candidaturas comunes, cada uno de los partidos políticos que formen la candidatura común, tratándose de la asignación de regidores de representación proporcional, irán con su propia fuerza en cuanto a los votos obtenidos. En consecuencia, la lista de regidores que deban registrar tendrá que cumplir igual los lineamientos de la paridad.
Esto es, ejemplifico con una candidatura común ya establecida, que es suponiendo que fuese de ayuntamiento PRD-PT, que el PT obtuviera 3 de las regidurías, entonces dependiendo de la presidencia y la sindicatura, supongamos que el primer regidor fuese hombre, sería hombre, mujer, hombre, la asignatura de 3, y en la lista que tenga el PRD tendrá que también establecer regidor hombre y regidora mujer. O sea, cumplen con los mismos lineamientos y con la misma regla de como si fuesen dos, aún cuando estuvieran en candidatura común, cada uno tiene su asignación con su propia lista de regidores. Perdón, él habla de los distritos. Del municipio, sí, es que van a hablar de distrito. Continúa. Entonces, tratándose de representación proporcional o mayoría relativa. Mayoría relativa se cumple igual dentro de la paridad de género. Sí. A ver. Si es candidatura común en un distrito, el primer distrito, entonces la fórmula tendrá que ser del mismo género. Sí, concluye en el orden de consejero de debate. A ver si vamos a la explicación y salga para atrás. Miren, en el caso de una candidatura común, el ayuntamiento no es punto para allá. En el caso de las candidaturas comunes del ayuntamiento, creo que hay dos lo explica la consejera, entonces ahí los partidos van a poder decir quién es la sancionista, ahí no hay una paridad de 50-50. Tiene la alternancia en función del acuerdo que ya aprobamos. Lo que plantea, ahora bien, ese mismo supuesto para la lista de regidores por representación proporcional es lo que utilizan para la lista de diputados de representación. El planteamiento del representante es en función de las candidaturas de diputados de mayoría relativa. O sea, es decir, si usted va en coalición en 1, 2 o 3 distritos con un partido político, tiene que también observar la paridad de género en las demás, porque finalmente están compartiendo un mismo candidato. Y si ese candidato es hombre, bueno, por ley, es del mismo género, pero que al hacer el cuento de sus candidatos va a tener que generar ustedes hombres y mujeres. 50% y 50%. 50 hombres, 50. Perdón, 50% hombres, 50% mujeres. En el lenguaje, entonces tendría que observar el partido político finalmente en el recuento final de todas las candidaturas a diputados de mayoría, respetar la paridad hombre-mujer. Por ejemplo, tenemos registrada una coalición PRI-Verde en 17 de los 28 distritos electorales. Un distrito. Tenemos ahí una coalición parcial. Bueno, tienen que observar ahí entre el verde y el PRI, tienen que observar esa paridad. Finalmente van en 27 distritos juntos. Ahí tienen que observar la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Son 27, es un número impar. Tendría que ser una legislación más de hombres con mujeres, pero como sobra una, esa tendría que ser del otro género para llegar al 50-52%. ¿No? ¿Cuál sigue? En el orden estaba ya nadie más. El principio de paridad no tiene excepción. El principio de paridad no tiene excepción bajo ninguna ni
ni por el principio de mayoría, ni de representación proporcional, ni por candidatura común. Tiene que presentar 50 y 50% de sus recursos. 50 varones. En el orden. A ver si le entendí. Si yo voy en 13 distritos de mayoría relativa, en esos 13 tengo que conservar 6. Claro. Y en el resto también. Si yo en los 13 nombro puros caballeros y en lo demás mujeres, Tiene según sea su registro, tiene que guardar el principio de paridad. Sí, claro. Pregunta la Valentín. A ver, en segunda ronda, no, en primera ronda estaba apuntado el representante del PRI y del PRD y lo retira. ¿Usted también? Sí, no. Bueno, primero para precisarle al consejero René que no hay tal coalición de la Convención del PRI y el Verde, después de la coalición fallida. Ya tronó. Ya tronó. La única opción que les da la ley es para que puedan establecer alguna candidatura común, en función no de principios, sino de los intereses siempre que se cambien de reparto. Esa es otra cosa. La duda de Marcos, yo creo que estriba, en principio, de que él sabe perfectamente, obviamente, que las candidaturas comunes no necesariamente pueden ser en todos los distritos, sino en algunos, primero. Yo creo que la duda que le asalta es que en algunos distritos tendrá que ir en candidatura común con X partido político. Pero sí, claro, conmigo, por supuesto, es un coaligado que no se me ha rajado. A ver, señores, que no se haga diálogo. Y en algunos distritos tendrá que ir solo porque así le convenga como partido para poder conservar la votación. Ese es un supuesto. El otro supuesto que quiero entender de Marcos, la preocupación es que pudiera ser que aún yendo solo en algunos distritos y en algunos distritos en candidatura común, pudiera ser que finalmente no abarque el rango de los 28 distritos uninominales. Pues es de ahí donde le asalta la duda. Primero, que en los que van en candidatura común y donde va solo, pues tiene que observar el 50%. Ya sea en candidatura común o ya sea solo, tiene que observar el 50%. No hay duda. Por ejemplo, si en 3 distritos o en 5 distritos hay candidatura común y va en 6 distritos o 5 distritos solos, tendrá que observar su porcentaje del 50 y 50, Marcos. O sea, no hay absolutamente ninguna duda. Y si completas tus 28 distritos, en algunos en candidatura común y en otros con partido solo, tendrás que observar el mismo 50%. O sea, no hay duda, ¿no? Pero esa no era su duda. ¿Alguien más en primera ronda? ¿Alguien más en primera ronda? En segunda ronda había alzado la mano la consejera Almadelia. A ver si no confundimos más. Suponiendo que la hipótesis que nos comentaba el representante del PT, que en 13 distritos va en candidatura común y en los restantes 15 va solo. En ambos tendrá que respetarse la paridad de género.
que señala el representante del PRD. De esos 13 que van en candidaturas comunes, tendrán que irse 6, 7. Y en las 15 restantes también tendrán que ir 8, 7 en paridad de género. De tal manera que en total, en global, las 28 candidaturas tendrán que respetar la paridad. Me acaba de enseñar el consejero René un ejemplo. Si la candidatura común terminara en hombre, la candidatura individual tendría que iniciar con mujer, para que así se respetara la paridad. Completar, para que no rebase la unidad, una unidad, que no sean 2 unidades de mujer. Sí, porque no hay medios. En el orden, en segunda ronda, el señor consejero René Barrera. Mire, en un caso hipotético, señor representante del PRD, es hipotético. Sí. Supongamos que el PRI y el PRD van en coalición en 19 distritos. Tiene que respetar ahí la paridad de género. La respeto. Supongamos que hacen con hombres, tendrían 10 hombres y 9 mujeres. Quedarían en 9 distritos. En esos 9 distritos que van separados el PRI y el PRD, tendrían que llevar 4 mujeres, 4 hombres, el PRI y 4 hombres, el PRD, y 5 mujeres el PRI y 5 mujeres el PRD, en esos distritos donde llevan por separado. De esa manera se cumple con la paridad de 14 y 14. Tienen que respetarlos tanto el común y donde van solos. Si no, no son dos criterios diferentes, se puede hablar sobre El cantón decide en el caso hipotético que el único que puede unir es Javier. ¿Alguien más en segunda ronda? ¿Llama? Yo ponte listo por cualquier manera. ¿Alguien más? De no ser el caso, le solicito al secretario someta a la consideración y en su caso aprobación el acuerdo que nos ocupa. Señora Presidenta, se somete a la consideración y aprobación de las señoras y señores consejeros que de acuerdo a la 53, diagonal 15, diagonal 20 y 2015, por el que se aprueban los lineamientos para el registro de candidatos de diputados de los municipios y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario de 2014 y 2015. Quienes estén en aprobación, síganse manifestando levantando la mano. Gracias, señor secretario. El desahogo del punto número 9 del orden del día le solicito a esta Secretaría del Consejo de Cuentas del mismo. 10. Con su autorización, señora Presidenta. Número 9 del orden del día es el acuerdo 054 diagonal SE diagonal 20-03 2015 mediante que se aprueban los lineamientos para la integración y presentación de los informes anuales de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Si alguien tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa. Si alguien tiene alguna participación, no tiene la palabra el señor representante del PRD. Felicitar a la presidenta de la comisión, es un acuerdo, son lineamientos oportunos para poder presentar los informes anuales, los partidos políticos, y que tienen el firme propósito de que haya claridad y no haya contratiempo y haya plazos de organización en marzo.
confío en que todos los partidos vamos a hacer lo posible por cumplir con la ley y entregar los informes a partir de los movimientos que el día de hoy serán aprobados. Gracias, señor representante. ¿Alguien más desea hacer alguna participación? De no ser el caso, solicito a la Secretaría de este Consejo someta a la consideración de las consejeras y consejeros el acuerdo. Gracias, señora presidenta. Se somete a la aprobación de las señoras y señores consejeros el acuerdo 054, diagonal SE, diagonal 20-03-2015, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la generación y presentación de los informes anuales de ingresos y de egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2014 de los partidos políticos acreditados al ejercicio electoral y de participación ciudadana del Estado Nacional. Quienes estén con su aprobación, su consejo de contarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, de la misma forma. Gracias, señor secretario. Ahora sí le solicito de cuenta del punto número 10 del orden del día. Con concesión, señora presidenta, el punto número 10 es el acuerdo 055 diagonal SE, diagonal 20-03-2015, mediante que se aprueban las renuncias presentadas por los ciudadanos para el municipio de Los Santana, Juan Mendoza, Guatemala, al cargo de consejeros electorales propietarios de los consejos distritales electorales 17 con sede en Coyuca de Catalán y 11 con sede en Ciudadanejo de Azueta Guerrero, respectivamente. Si alguien tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa. Le solicito al secretario de este consejo de cuenta del agregado solicitado en reunión de trabajo que tenía que ver con los nombres de los consejeros en la prelación para las sustituciones. Perdón, señora presidenta, con su autorización, en el acuerdo que nos ocupa se da cuenta de las denuncias de dos consejeros electorales, que es el ciudadano Claudio Vicente Bailón Santana del distrito 17 con sede en Coyuca de Catalán Guerrero, quien es sustituido por el ciudadano Jorge Hernández Aparicio, así como de el ciudadano Juan Mendoza Guatemala, que renuncia a su cargo de consejero del distrito 11 con cabecera de Ciudadanejo de Azueta, quien es sustituido por Jaime Ríos Villalobos. Gracias, señor secretario. Si alguien desea hacer alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa. No hay participaciones sobre el acuerdo que nos ocupa. De no ser el caso, le solicito al secretario de este consejo someta a la consideración de las señoras y señores consejeros el acuerdo que nos ocupa. Con su autorización, señora presidenta, el punto es el número 12, es el acuerdo 056 diagonal GC, diagonal 20-03-2015, mediante que se aprueba la validación del procedimiento de licitación realizado
por el Comité de Adquisiciones para la contratación del servicio de instalación, operación, capacitación, implementación, ejecución e institución del programa de resultados electorales preliminares a utilizarse en el proceso electoral de gobernador, diputados y ayuntamientos de 2014 y 2015 y se autoriza la sustitución del contrato con la empresa DSC. Si alguien tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa. A ver, le solicito al señor secretario someta a la aprobación, a la consideración y en su caso aprobación de los señores consejeros el acuerdo 055 diagonal SE diagonal 20-03-2015 que es el anterior que nos solicitó la aprobación. Autorización, señora presidenta, somete a la aprobación de las señoras y señores consejeros el acuerdo 055 diagonal SE diagonal 20-03-2015 mediante que se aprueban las revisiones presentadas por los ciudadanos Flavio Vicente Bailón Santana y Juan Mendoza Guatemala al cargo de consejeros electorales propietarios de los consejos distritales electorales del 17 con sede en Coyuca de Catalán y 11 con sede en Cihuatanejo de Santa Guerrero respectivamente. Quienes estén por su aprobación síganse manifestando levantando la mano. Están en contra de la misma forma. Aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Le solicito entonces de cuenta del punto número 11 del orden del día. Punto número 11, el acuerdo 056 diagonal SE diagonal 20-03-2015 mediante que se aprueba la validación del procedimiento de implementación realizado por el Comité de Adquisiciones para la contratación del servicio de instalación, operación, capacitación, implementación del programa de resultados electorales preliminares a utilizarse en el proceso electoral de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015 y se autoriza la suscripción del contrato con la empresa DSC. Sí, gracias. Si alguien tiene alguna participación. Si alguien tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa, tiene la palabra el señor representante del PRD. Para avalar la validación del procedimiento de invitación restringida en cuanto al premio y plantearle, consejera presidenta, que se le dé celeridad a la parte del contrato para que la empresa esté con la certeza plena de poder iniciar los trabajos, porque pues es una cuestión sencilla, y menos aún con las contingencias que hemos venido viviendo tanto en la capital del estado como en todas las ciudades del estado de Guerrero. Que ojalá que se concrete esto cuanto antes, insisto, para que tenga certeza no tan solo la empresa, sino el instituto y los actores políticos que se vida en este órgano y en el estado de Guerrero, para llevar a buen puerto finalmente no tengamos contratiempos el día de la jornada electoral. Gracias, señor representante. Si alguien más tiene alguna participación.
¿Alguien más tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa? De no ser el caso, le solicito al secretario de este consejo someta a la consideración y en su caso aprobación el acuerdo de referencia. Señora Presidenta, se somete a la consideración y aprobación de las señoras y señores consejeros el acuerdo 056/20-20-03-2015, mediante que se aprueba la validación del procedimiento de invitación restringida realizado por el Comité de Adquisiciones para la contratación del servicio de instalación, operación, capacitación, implementación, ejecución y difusión del programa de resultados electorales preliminares a utilizarse en el proceso electoral de gobernador, diputados y ayuntamientos 2014-2015, y se autoriza la suscripción del contrato con la empresa de SI Elecciones. Quienes estén por su aprobación, si ven, se manifestaron levantando la mano, por favor. Quienes estén en contra, aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. En desahogo del punto número 11, 12 del orden del día, le solicito al secretario de este consejo de cuenta del acuerdo de referencia. Por autorización, señora Presidenta, el punto número 12 del orden del día es el acuerdo 057/PCE/20-03-2015, mediante que se aprueba la validación del procedimiento de aplicación directa a la empresa de verificación y monitoreo SADSB para la contratación del servicio de monitoreo cuantitativo y cualitativo, seguimiento a las notas de medios de comunicación impresos a utilizar en el proceso electoral 2014-2015 de la elección del gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Si alguien tiene alguna participación sobre el acuerdo que nos ocupa. De no ser el caso, le solicito al secretario someta a la consideración y en su caso aprobación el acuerdo de referencia. Autorización, señora Presidenta, se somete a la consideración de aprobación de las señoras y señores consejeros del acuerdo 057/20-20-03-2015, mediante el que se aprueba la validación del procedimiento de la verificación directa a la empresa de verificación y monitoreo SADSB para la contratación del servicio de monitoreo cuantitativo, cualitativo y seguimiento de las notas de medios de comunicación impresos a utilizarse en el proceso electoral 2014-2015 de la elección del gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Quienes estén por su aprobación, si no se la mostraron levantando la mano, por favor. Quienes estén en contra, aprobado por unanimidad. Gracias, señor. Una vez, señores, al haberse agotado los puntos incorporados en el orden del día de esta 10ª sesión extraordinaria, siendo las 19:58, el día 20 de marzo del año 2005 declaro formalmente clausurada la sesión, informando que con la debida oportunidad serán convocados a la próxima. Gracias. Ya que les cayeron las prerrogativas al PRD, vamos a